¿Cómo te va, Lili? ¿Bien? ¿Bien? Bien. ¿Sabés dónde estamos? Creo que sí. Estamos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Wow. ¿Qué hacemos acá? Acá construimos las leyes para toda la Ciudad de Buenos Aires. Es una casa, es la casa de la democracia, donde todos los partidos políticos representamos a alguno y estamos aquí para cumplir ese rol. Y la verdad que para nosotros fue un honor y un gusto cuando una persona de nuestro equipo nos comentó que te conocía por esta cuestión de que queremos vincular el pasado para poder no olvidar, con el presente y el con el futuro. presente y el futuro para no olvidar lo que pasó. Y queremos que nos cuentes un poco de cómo todo eso que yo alguna vez vi en televisión, porque tu caso salió en televisión, cómo estuviste con otra amiga, y lo que puedas recordar, lo que no te haga mal recordar y lo que vos creas que puede ser un símbolo para las generaciones. Con el tiempo recuerdo siempre menos, y gracias a Dios que lo hablé cuando recordaba. Qué bueno. Por lo menos tengo un recuerdo que está, ¿no? ¿Vos te recordás cuando te fuiste? ¿Qué tuviste que hacer para irte? Más o menos. Creo que lo que escribí, cuando lo escribí, es una buena base para saber lo que pasó. Bien. ¿No? Pero poder recordar y poder contarle a las generaciones y contar tu testimonio y que tu familia te acompañe en esto es muy importante. Sí. ¿Estás contenta de que te acompañe la familia? Siempre contenta de tener la familia. Vos que sos uno de los hijos de Lili, ¿cómo la definirías y cómo contarías la historia para aquellos que no saben quién es? ¿Qué es lo que vivió? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Cómo llegó hasta acá? Bueno, yo a mamá siempre la conocí como una persona extremadamente alegre y con mucha energía. Tanta alegría tenía, o sea, era una persona con tanta vitalidad, que de alguna forma todo eso ocultaba otra realidad que yo desconocía completamente porque no quería que lo supiéramos los hijos. Nos dábamos cuenta de ciertas cosas que nos parecían raras a la hora de las comidas, cuando mamá tenía una obsesión con el tema de que termináramos nuestra comida, que no quedara nada al plato. Más allá de que toda madre se preocupa de eso, en mamá también notábamos que terminaba todo muy rápido. Era como, había una ansiedad en ese aspecto. Y cuando yo me pongo de novio con mi señora, y mi señora empieza un poco a averiguar un poco más sobre su suegra, empieza a descubrir cosas que yo mismo no le había hecho consultas a mi madre sobre la guerra. Por ejemplo, mi señora fue a un hospital y descubrió que tenía una serie de heridas de granada. Cuando yo le consulto a mi madre cómo había ocurrido, por qué tenía heridas de granada, más allá de que yo sabía que tenía un tatuaje de un campo de concentración, pero era cosas que de la misma manera que ella lo había negado, nos lo habíamos negado nosotros en consultarlo. Y fue así como empezamos a preguntarle a mi madre cómo había sido esta historia, y nos contó que a los 15 años los alemanes la llevan a un campo de concentración junto con toda su familia. Nos cuenta que allá está en el campo con el hermano, en el campo Auschwitz con los hombres y las mujeres, que ahí es por primera vez se entera casi de las 48 horas de que tanto la hermanita como la madre habían sido gaseadas. Nos cuenta los sacrificios que tuvo que hacer porque estábamos apasionados de entender cómo había sobrevivido. Nos contaba que tenía que pincharse la mano para tener una gota de sangre para ser más rozagante frente al Apfelcall, que era cuando las llamaban todas las semanas a hacer una vuelta de reconocimiento a ver si estaban en buen estado físico, si no las exterminaban. Se ponían tierra, en fin, todo lo que había que hacer para... Aprovechó que la madre, cuando los alemanes invadieron Grecia, la madre tuvo la visión de ponerles un tutor de alemán para que cuando ellas a esa temprana edad caminaran por las calles y algún militar alemán dijera algo, ellas pudieran entender los comandos mínimos para poder obedecer, lo cual les sirvió en el campo de concentración para siempre estar predispuesta a obedecer y a ofrecerse voluntaria. Esa iniciativa de ella, esas ganas de vivir, que las tuvo siempre hasta ahora, hizo que pudiera sortear todas circunstancias difíciles,
como por ejemplo cuando se escapó, que sabía que le iba a quedar muy poco tiempo de vida por la agitación que había en el campo, sabía que el campo estaba por ser invadido por los aliados y que ellos seguramente iban a ser muertos. Entonces en ese momento ella toma la idea con una amiga de escaparse. Como la tarea de ellas era llevar siempre la leche a los oficiales, los tambos de leche, y siempre lo hacían seguidos de un par de oficiales de militares. Esta vez deciden salir del cerco, porque la casa de los militares estaba fuera del campo. Salen caminando con los tambos y dicen, si nos disparan, total nos matan mañana, nos disparan por la espalda, ya muertas estamos, peor no podemos estar. Y es así como, bueno, se escapan al campo y finalmente son encontrados por los aliados. Hay una escena que me tocó muy de cerca. Mi madre de chiquita siempre tocaba el piano con otra amiga en Rodas. La gente de la cuadra, era una isla muy chiquita, la gente de la cuadra se solía reunir a escuchar a tu temprana edad cómo tocabas el piano con tu amiga. Entonces cuando mi madre está en un jeep yendo por Colonia, una de las ciudades capturadas, escucha un piano y pide bajar del jeep, y así con sus uniformes a rayas sube la escalera desde donde escucha el piano, sin tocar la puerta entra. Esta familia alemana la ve a mi madre con el traje a rayas, pero como ya sabían que los aliados capturaron la ciudad, no hicieron nada. Mi madre se sienta, toca el piano, le sale naturalmente después de años una partitura, la toca, termina el piano, se levanta y se va. Y esa escena, como la vimos casi metafóricamente, como volver a la vida, era como volver a retomar algo que había quedado truncado en el campo de concentración. O sea, de alguna forma esa llama en mi madre continuaba, y yo creo que nos crió a nosotros siempre con una visión muy positiva. De hecho, el libro que escribió se llama La copa que desbordó, y cuando yo le pregunté por qué llamaste a tu libro La copa que desbordó, dice porque desbordó de alegría de haber podido hacer una familia, de haber tenido las nietas que tuve, los hijos que tuve, y bueno, yo creo que ese espíritu es la que de alguna forma mamá representa, alguien que sobrevivió a una tragedia tratando de mirar hacia adelante en forma optimista, reconociendo todo el pasado, pero bueno, dando vuelta a la página. Bueno, Kiara, vos creo que tenés una historia para contar que es muy conmovedora, que es cuando se separa de su hermana y su mamá, y cómo, si bien nos contaste que varias veces se salvó y estuvo cerca de la muerte, esta que fue como la más trascendente, Sí. ¿por qué fue y de qué manera fue? Bueno, esta fue la primera vez que ella se salvó, porque ella tuvo muchos encuentros con la muerte y de todo se salvó. Así que siempre decimos que tiene una estrella que la está guiando. La primera vez fue cuando separaron a los hombres de las mujeres para llevarlos al campo de concentración. Ella estaba en un micro que no sabían a dónde estaba yendo. Estaba con su hermanita Lina, que en aquel entonces tenía 10 años, y con su madre. Ella, Lili, tenía 15 años. Estaban en el micro. Ella ve que hay una viejita caminando al costado, porque había personas por un lado caminando y por otro lado en el micro. Por lo tanto, bueno, por querer hacer una buena acción, al ser joven ella, le dice a la viejita que está abajo, le dice, mira, yo puedo caminar, yo soy joven, te cedo mi lugar acá en el camión para que vos no tengas que hacer este trayecto a pie. Entonces ella se baja y sube la viejita. Y gracias a esa buena acción que ella hizo, mi abuela se salvó la vida, pero lamentablemente el camión iba para las cámaras de gas. Y esa fue la última vez que ella vio a su hermanita y a su mamá. Así que... Muy conmovedor. Nicole, vos que sos nieta de Lili, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lograste reconstruir esa relación con esta historia de dos amigas que se habían separado en un campo y que vos volviste a poder juntar o fuiste artífice de esa propuesta? Bueno, yo cuando estaba estudiando en Nord hice un viaje que se llama Marcha por la Vida, que te llevan a conocer todos los campos de concentración, y uno de ellos era Auschwitz, donde mi abuela estuvo, y ese día fui específicamente al block, que son las casas donde dormían, block número 22,
y me saqué una foto ahí con el coordinador y él al finalizar el día me dijo si quería escribir algo en el blog de Ort, que era donde le comunicábamos a los padres sobre el viaje. Y yo en ese momento sentí que quería escribir algo dedicado a mi abuela y escribí Carta a Lili, donde nada, bueno, volqué todo lo que sentí ese día, y eso fue en el 2010. Y en el 2014 me llega por Facebook un mensaje de un chico que me preguntaba a mí si yo era la nieta de Raquel Soriano. A mí me pareció rarísimo que me llegue y bueno, inmediatamente le respondo que sí, que yo soy la nieta, que a qué se debía la consulta. Y él me dice, mira, te va a parecer muy extraño, pero yo soy el nieto de Rosa Hanan, que es la amiga con la que se escapó tu abuela. Y yo ahí en ese momento estaba en mi casa corriendo con la computadora a contarle a toda mi familia porque me parecía una locura que después de 70 años un chico que vivía en Italia me escriba a mí por una carta que él vio en internet cuando googleaba a Raquel Soriano para tratar de hacer este reencuentro y encontró mi carta. Y bueno, efectivamente charlamos con él era el nieto de Rosa y decidimos hacer una llamada por teléfono con ella para que las dos puedan charlar. Nos hubiese encantado que se conozcan, se vuelvan a encontrar personalmente, pero bueno, tienen 90 años y era muy difícil el poder viajar a Italia para hacer ese encuentro, así que hicimos la llamada y cuando atendió Rosa, Lili le dijo, hola Rosa, soy Lili. Y Rosa inmediatamente ya sabía quién era, no le tuvo ni siquiera que explicar qué Lili ni nada, era como que ya sabían y empezaron a hablar como si no hubiesen pasado 70 años y incluso empezó a hablar ladino, que nosotras no sabíamos que hablaba ladino y cuando empezó a hablar nos sorprendíamos porque decíamos, ¿qué está hablando? ¿En qué idioma? Claro. Y nos enteramos en ese momento que sabía hablar, ella habla 7 idiomas y cuando, nada, fue muy emocionante y me sorprendió que por una carta que yo escribí y publiqué se pudo haber dado este encuentro y bueno, es un viaje pendiente que tenemos como familia, el poder ir a conocerla, a Rosa y a su nieto. ¿Cómo reconstruirías, frente a la vida, frente a la relación con la sociedad, la historia que vivió tu familia a través de tu abuela en primera persona y ustedes como familia, y esto que tiene que ver la importancia de tomar conciencia de lo que pasó para que nunca más vuelva a suceder y además para tener esa historia viva como parte del pasado para reconstruir un futuro? Bueno, creo que lo más importante, que es lo que dicen siempre todos los, digamos, los legados de los sobrevivientes, es primero que nada contar la historia, porque más allá de que hay muchos documentos, creo que la palabra de uno, digamos, es lo que más vale y después los documentos es lo que hace, digamos, verídica la historia. Pero creo que, por ejemplo, ir a los lugares, en mi caso particular, yo tuve la oportunidad como mi hermana de ir a los campos de concentración y el hecho de haber estado ahí, haber vivido la historia, sentir el frío, sentir la energía que había en esos lugares, creo que termina de afirmar que estas cosas realmente pasaron y creo que esto que estamos haciendo hoy acá, por ejemplo, es una manera, digamos, de hacer llegar a la gente que esto realmente pasó y lo digo yo como una persona joven que creo que hay gente de mi edad que al no estar quizás relacionado con gente de este estilo como yo, que tengo la suerte de tener a mi abuela, nunca supo de esta historia, entonces contarla desde lo que uno sabe, desde siempre, a través de los libros, de las películas, de poder ir ahí y informarse, no hace falta ser de la religión, sino que es algo que creo que mundialmente se tiene que dar a conocer y en mi familia así lo hicimos, fuimos indagando con lo que podía contar mi abuela, con los documentos y fuimos tratando a través de las fotos también como que de reunir y rearmar la historia, digamos, porque había mucho que ella lamentablemente o se le había borrado o ahora quizás no recuerda y a través de los documentos es ir recompilando toda esa información y mostrarla al mundo como estamos haciendo ahora. Bettina, bueno, ¿cómo se te ocurrió a vos empezar a indagar y saber que no estaba frente a una persona que había tenido una vida normal, sino que algo detrás de eso más existía, que es el caso de Lili? Yo la verdad que cuando estaba de novia con Tony sabía muy poquito, no tenía mucha información de mi suegra, sé que había estado en campo de concentración, pero de eso no se quería hablar, no se hablaba. Tony me decía, no la quiero lastimar, no le quiero preguntar,
si mamá no cuenta, mejor no le quiero hacer recordar. Estando de novia, la acompaño a hacerse un estudio y en una radiografía abdominal, mi jefe en ese momento la mira conmigo y nos quedamos los dos con los ojos diciendo, ¿qué es esto? Y vemos que estaba toda salpicada de pequeñas imágenes metálicas. Entonces yo le pregunto, Tony, yo me acuerdo que algo me dijiste de una granada, que le lastimó el brazo, que... Me dijo, sí. Y ahí empecé yo a preguntar un poquito más. Y me acerqué a mi suegra y le preguntaba lo que ella quería contar. A partir del nacimiento de mis hijas, más todavía quise, justamente por ellas, como legado de su abuela, que la conozcan, que conozcan lo que le había pasado. Y bueno, fue así que hay tantas cosas lindas que nos contó de todo lo malo que le pasó, como por ejemplo, gracias a la explosión de esa granada, donde ella ya había sido rescatada, estaba escribiendo en un escritorio, había el capitán francés, si no me equivoco, había un par de soldados más, uno especialista en explosivos, que es el que trae la granada, y en broma le dice, Lili, esto es para vos, y apoya la granada delante de el escritorio donde estaba mi suegra. La granada... En francés, Mademoiselle sí. Lili, ça c'est pour vous. ¿Te acordás, mami? Sí, sí. Y la apoyó así. Y explotó. Toda la gente que estaba en el cuarto falleció. Mi suegra, de ahí fueron las esquirlas que tienen en la espalda, que se le destrozó toda la mano, no pudo tocar más el piano. Y me acuerdo que ella dijo, haber sobrevivido lo que sobreviví para venir a terminar de esta manera, era como una cosa, no lo podía creer. Le quedó el brazo muy mal y ella tocaba el piano. Para tratar de resumir un poco la historia, en Inglaterra estaba un amigo de la familia que era médico cirujano. Este amigo de la familia la hace ir a mi suegra a Inglaterra para operarse y es ahí que este amigo terminó siendo su marido y le salvó las manos y toca muy bien el piano.